Hay mucha gente que cree que porque su papá murió de un ataque cardíaco, él o ella está condenado genéticamente a morir de un ataque cardíaco. Hay personas que creen que porque en su familia alguien murió de cáncer, están condenados a morir de cáncer. ¿Sí? Bueno, hoy quiero que entiendas y te convenzas que eso es una creencia. No existe un gen. Ah, pero a mí me lo dijo el doctor, me lo dijeron en la clínica. Sí, ellos también repiten creencias, pero no existe un gen que esté en tu cuerpo y que diga ese gen, ahora esta persona también va a morir de cáncer porque su papá o su abuelo o su tía o su abuela o su madre, alguien murió de cáncer, entonces ese gen va a producirte cáncer. También pasa lo mismo con el tema de los problemas coronarios. No hay un gen en tu cuerpo que te diga y te ordene que vas a morir de un ataque al corazón o de algo que tenga problemas en la parte coronaria. No existe ese gen. No hay un gen que provoque los ataques al corazón. No hay un gen que provoque cáncer. No funciona así. Es una creencia. El problema es que como nos han metido eso, mi abuelo murió de cáncer, mi papá murió de cáncer, entonces yo creo que voy a morir de cáncer. Entonces esa creencia, si yo la creo internamente, y ahora voy a explicar bien cómo funciona la parte neurológica, si esa creencia yo le dejo instalar, yo la creo y la acepto, entonces mi vida inconscientemente se prepara para morir de cáncer, se va a preparar para morir de cáncer y voy a estar pensando, uy, mi abuelo murió a los 60 años. Mi papá murió a los 55 años de cáncer, entonces a los 50 me toca morir de cáncer. Inconscientemente empiezo a pensar de esa forma y empiezo a creer que ya estoy en la cuenta regresiva para que el cáncer comience a despertarse y comience a abarcar mi cuerpo y muera de cáncer. Tengo que decirte en esta noche que es una creencia. No existe el gen del cáncer, no existe el gen del ataque cardíaco, como de tantas otras cosas. Los genes determinan, sí, la funcionalidad de ciertos órganos, la parte fisiológica, determinan que vamos a tener dos manos, la parte del rostro, los rasgos, la parte corporal, la altura, muchas cosas tienen que ver los genes. Pero en la producción de cáncer o que te hagas propenso a un ataque cardíaco, los genes no tienen nada que ver. Ahí actúa algo llamado creencia. ¿Cómo se instala una creencia? Por ejemplo, está demostrado que, y esto no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, que más del 85% de las enfermedades tienen origen psicosomático, es decir, se crean en el cerebro y se somatizan a través del cuerpo. ¿Sí? La parte del ataque cardíaco, la parte coronaria, también puede ser psicosomático. ¿Cómo puede ser psicosomático? Porque cuando eras chico, viste a tus padres, cómo rabiaban con el tema del dinero, cómo se amargaban cuando le quedaban debiendo dinero, cómo rabiaba e insultaba cuando le llegaban las facturas de luz o distintas cuentas que tenía que pagar. Lo viste a tu papá tal vez consumiendo mucho alcohol o entregándose, rabiando, golpeando tal vez la pared, incluso a sus hijos o a su esposa, porque no sabía cómo solucionar la parte económica, el dinero, y lo amargaba tanto y explotaba tanto y se enardecía tanto por dentro que bueno, llegó un momento que el papá murió de un ataque al corazón. Eso no te diste cuenta, pero vos estabas aprendiendo, estabas recibiendo, estabas recibiendo una creencia interna de cómo reaccionar frente a los problemas económicos. Entonces, eso quedó en tu inconsciente, te olvidaste, tu mamá siguió adelante, vos creciste, estudiaste, conseguiste un trabajo, pero cada vez que tenés
un problema económico, hay algo que te amarga por dentro. Y tal vez no golpeas a la gente, tal vez no hacías lo mismo que hace tu papá o que hacía tu papá, pero estás reaccionando de la misma forma e internamente se provoca una misma reacción química, la mente produce neurotransmisores y empieza a funcionar mal la parte coronaria y rabiás y a veces callás o a veces lo manifestás en otras formas, a veces haces deporte, pero igual los deportes lo haces con rabia, con amargura, indignación, querés hacer tu cable a tierra. En definitiva, estás repitiendo un ciclo que hizo que tu papá falleciera de un ataque al corazón o que fallara la parte coronaria. Es decir, no hubo un gen que provocara eso, pero hubo una creencia de cómo afrontar ciertas situaciones que te llevaron al mismo resultado que le llevaron a tu papá. Entonces, cuando empezás a sentirte mal, vas y te haces un estudio y el médico te dice, mirá, el tema del corazón está un poquito complicado, entonces ya la creencia empezó a trabajar a full y ya empezás a darte a manija que en cualquier momento vas a fallecer porque tu papá falleció, porque el abuelo falleció, porque el tío falleció de un ataque al corazón. Entonces esa creencia comienza a afectar tu salud y, por qué no decirlo, toda tu vida. Una creencia, una creencia. Y esto tengo que decirlo, la mayoría de las personas empieza a creer aún más cuando ves los exámenes, cuando escucha al médico, y con esto no digo que no hay que escuchar al médico, estoy diciendo que las personas empiezan a creer más en su enfermedad al ver los exámenes, al escuchar al médico, y no abordan el tema de gestionar las emociones, y no abordan el tema de aprender a gestionar la amargura, aprender a gestionar la impotencia, aprender a gestionar la desilusión. ¿Sí? Muchas personas no se enfocan en gestionar lo que los está destruyendo internamente y el resultado después termina siendo que la persona vuelve a tener el problema que tuvo su padre, que tuvo su abuelo. No porque había un gen, sino porque había un patrón de conducta, había una creencia funcionando que te enfermó y te enferma. Lo mismo pasa con el cáncer, lo mismo pasa con muchas enfermedades que le dicen hereditarias, pero decirle hereditaria es ponerle una palabra a algo que no sabemos explicar muy bien el por qué. Muchas veces el abuelo lo tuvo, el padre lo tuvo y entonces el hijo también y dice, claro, era hereditaria, ¿sí? Pero nadie empieza a hacer un examen exhaustivo sobre la parte emocional. ¿Qué está repitiendo el hijo que lo tenía el padre y lo tenía el abuelo? ¿Qué ciclo está repitiendo? Entonces, cuando empieza a observarse la parte emocional, empiezan a asociarse la enfermedad, el síntoma, con la forma en que la persona afronta y soluciona las situaciones, entonces te das cuenta que la forma en que el abuelo reaccionaba el padre y también reaccionaba el hijo. Entonces, la parte que le decimos hay una transferencia hereditaria, en realidad sería una transferencia emocional o de gestión emocional. Ojalá puedas entender esto, ojalá puedas entender, porque las creencias afectan y mucho tu salud.